A esta hora de saludar a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien muy gentilmente nos atiende en esta mañana de 27 de diciembre. Ministra, gracias por estar con nosotros, felices Pascuas y bienvenida a la W. Hola Juan Pablo, buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes de la W. Bueno, ministra, varios temas para conversar con usted en este cierre del año 2019, pero el primero de ellos es ya este primer borrador del decreto con los lineamientos para los proyectos pilotos de fracking en Colombia. Habrá posibilidad para que los colombianos en general hagan comentarios hasta el próximo 20 de enero del 2020. Pero detengámonos en algunos de los puntos claves de este borrador. Lo primero es, ¿cuáles son los elementos necesarios para que una empresa pueda presentar proyectos pilotos de fracking en Colombia? Perfecto, pues Juan Pablo, lo primero es que los proyectos pilotos responden a decirle sí a la ciencia, a trabajar porque Colombia conozca mejor sobre su subsuelo. Esto incluye el conocimiento de las aguas profundas e incluye todo el tema de yacimientos. Para que una empresa pueda participar en los proyectos pilotos, necesita haber sido parte de los bloques que asignaron en su momento la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que tengan hoy algún tipo de concesión ya con la ANH. Tener una concesión no significa que tengan permiso, sino que ellos adquirieron, digamos, en su momento un derecho y solamente estará limitada a esas empresas que previamente habían buscado tener una concesión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sí, ministra, explíquenos un poco el alcance de este decreto en cuanto a los proyectos piloto, es decir, cómo se va a hacer el seguimiento, porque ustedes ahí en este proyecto de decreto, digamos que los especifican muy bien, que busquen recopilar información social, ambiental y demás, pero ¿cómo va a ser ese seguimiento a esos proyectos? Perfecto. Entonces, lo primero es que todos los colombianos tengan claro que esto se trata de una prueba científica en donde va a ser un número de pozos limitados en unos bloques limitados. Y los proyectos piloto van a tener unos principios que son fundamentales y que fueron parte de la recomendación de los 13 expertos que trabajaron por más de 6 meses. De esos 13 expertos, 7 son expertos en temas ambientales. Y hay unos principios que son los de transparencia, los de la confianza y la licencia social, diálogo permanente, fortalecimiento institucional. ¿Y cómo vamos a hacer para que esos principios se lleven a cabo? Va a haber 4 etapas. La primera, la etapa de preparación, que ha sido la etapa previa a la expedición de este proyecto de decreto o borrador de decreto, en donde una vez recibimos en abril las recomendaciones de la Comisión de Expertos, ha habido mesas técnicas preparando cuáles podrían ser los lineamientos. De esas mesas técnicas sale este borrador de decreto. Y ahí se establece que la primera etapa es la de condiciones previas, en donde les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en los lugares en donde se vayan a hacer los pilotos, primero se debe levantar una línea base de biodiversidad. Se deben hacer líneas bases de salud y líneas bases sociales. Y esa es la etapa de condiciones previas. En las condiciones previas va a haber también diálogo social y algo que es muy importante es que tendrá que haber una licencia ambiental especial para pilotos para poder hacer la exploración de los pilotos. Una vez se expida esa licencia ambiental, vamos a la parte que es ya el pedazo en donde se hace la exploración y el monitoreo de todo lo que va ocurriendo durante los pilotos, con monitoreo permanente de la comunidad y con comisiones de seguimiento. Y después se hace la evaluación de los pilotos. Así más o menos va a funcionar. Pero los principios son que va a haber un centro de transparencia para que todos los colombianos puedan observar cómo evolucionan estos pilotos. Segundo, que va a haber unas mesas territoriales en el sitio que van a tener todo el tiempo, de manera continua, un seguimiento y un monitoreo. Y va a haber una comisión técnica que va a estar monitoreando todo el tiempo lo que vaya, la manera como vayan evolucionando estos pilotos.
Ministra, sobre el tema de la licencia social en los pilotos, ¿eso cómo queda en el borrador de decreto o cómo se va a implementar ese protocolo para obtener una licencia social? Pero sobre todo, ¿una comunidad puede decir no le otorgamos la licencia social a ese proyecto piloto? Entonces, Yamit, dos temas ahí. Lo primero, pues ustedes saben que con todo el tema de las consultas populares se hizo una gran discusión jurídica y en esa discusión jurídica la Corte Constitucional explicó que bajo la Constitución colombiana ningún territorio puede decidir sobre el subsuelo porque la decisión del subsuelo le corresponde al Estado. La Corte Constitucional nos ha pedido que se tramite en el Congreso de la República una ley de coordinación y concurrencia y eso debe ocurrir durante el próximo año. Lo que nos invita la Comisión de Expertos es a construir una confianza y un relacionamiento con el territorio. Y ese ha empezado, yo diría, desde que la Comisión de Expertos, uno de los temas que hizo fue sentarse en todos los lugares en donde hay potencial de yacimientos no convencionales, como en Puerto Wilches, en Barranca, en San Martín Cesar. Cuando nosotros estemos, digamos, en todo este proceso de escuchar a la ciudadanía, de seguir oyendo sus inquietudes, vamos a buscar formar unas mesas territoriales. Y esas mesas territoriales van a tener una representación de la población, digamos, de las comunidades, y esas comunidades van a estar directamente monitoreando e informando a su comunidad sobre el desarrollo de todos estos temas. Y diría que es una estrategia nueva que vamos a usar para obtener la licencia social. La licencia social, más que una votación, debe ser que la comunidad se va a sentir que se le han resuelto todas las inquietudes y que está y que ha conocido y puede monitorear y ver cómo evolucionan los temas. Siempre hay que decir que como son proyectos pilotos, siempre que si llegara cualquier cosa a fallar o a salir de lo que se espera técnicamente, se puede suspender de manera inmediata. Precisamente en ese punto, ministra, de los puntos más importantes que es el diálogo con las comunidades de los diferentes territorios, ¿cómo va a ser ese diálogo? ¿Cada cuánto va a ser? ¿Se va a haber invertido un dinero en el desarrollo social de las comunidades? Sí. Entonces, definitivamente va a haber un diálogo permanente. Lo que nosotros queremos, como digo, desde que la Comisión de Expertos recogió o hizo la evaluación para recomendarle a los colombianos que debería proseguir, empezó hablando con las comunidades. Nosotros, desde la Estrategia Territorial de Hidrocarburos y desde la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio, estamos trabajando todo el tiempo con ellas. Y en este protocolo, en este decreto, hay tiempos específicos en donde debemos empezar, uno, con la socialización de este decreto para oír sus inquietudes. Dos, después debemos tener una reunión, socialización, escucha con las comunidades en cada una, previo y al cierre de cada una de las etapas que compone los proyectos piloto de investigación integral. Así que consideramos que parte de la estrategia clave es que en esos municipios en donde potencialmente se pueda llevar a cabo la actividad, tengamos un relacionamiento muy cercano con la ciudadanía. Adicional a eso, se está proponiendo en el decreto que las empresas hagan una inversión social adicional a los requisitos de ley por cada pozo que se explore, para que las comunidades no tengan que esperar a que esto tenga un desarrollo comercial, porque eso todavía va a tomar un tiempo, y que haya una inversión inmediata en las comunidades que estén aledañas al desarrollo de los proyectos pilotos. Ministra, este punto del fracking y el hecho de que se publique este documento, este borrador para comentarios en este instante, ¿no puede dificultar el proceso de gran conversación nacional que se está desarrollando con los sectores que han convocado el paro, los que están saliendo a las calles con las cacerolas, quienes además han puesto dentro de su pliego precisamente esto, que no se avance con el fracking en Colombia? El publicar esto, el empezar ahora sí el debate en forma de los pilotos para el fracking en el país, ¿no se vuelve una talanquera para que el gobierno pueda avanzar en este proceso de discusión y de conversación nacional? Juan Pablo, pues varias cosas a ese respecto. Lo primero es que hay que tener en cuenta que
todos los colombianos utilizan de alguna manera los energéticos. Todos los que hoy en día están saliendo de vacaciones a pasear, están utilizando gasolina o diésel si van en una flota, o hicieron el huevo frito con gas, y pues todos prendemos la luz y gran parte de esa electricidad, un pedazo muy importante, cerca del 22%, viene del gas. ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Las reservas de petróleo y gas que han disminuido. Tenemos 9.8 años de reservas de gas. Por primera vez Colombia tiene menos de 10 años. Y en petróleo tenemos 6 años. Una cosa que es importante aquí es que este gobierno está buscando ser responsable con la seguridad energética y con nosotros hemos sido autosuficientes en los últimos 30 años. Perder esa autosuficiencia tiene unos retos muy grandes. Nosotros como gobierno estamos siendo responsables. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque a nosotros, al presidente Duque, a esta ministra, no es al que se les va a acabar el petróleo y el gas. Como les digo, tenemos 6 años, o sea que le va a tocar es al próximo gobierno que se le acabe las reservas de petróleo, y para gas 9.8 años. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este tema de manera responsable? Porque tenemos que ser muy claros, hacer mucha pedagogía y explicarle al país la necesidad de que no pongamos en juego nuestra autosuficiencia energética. Y desde el primer día establecimos una conversación. Por eso hay una comisión de 13 expertos independientes que se sentaron desde hace más de un año, estudiaron los temas, y en esos 13 expertos hay 7 expertos en temas ambientales. Esos 7 expertos en temas ambientales son expertos en los temas de agua, en los temas de biodiversidad, en los temas de sismicidad, salud, social. Y esos expertos revisaron toda la literatura que hay sobre los 145.000 pozos que se han hecho en Estados Unidos, 145.000 pozos en Estados Unidos y 1.300 pozos en Argentina. Y concluyeron que no existía un riesgo inminente frente al medio ambiente o a las comunidades, y que por eso le recomendaban a Colombia ir a la fase piloto. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de cara a la conversación nacional? Y por eso un tema muy importante es que en el comunicado de prensa que emitimos ayer, sabemos que este tema es un tema de preocupación de la conversación nacional, y por eso hemos establecido que el 16 de enero vamos a hacer una mesa con todo el sector ambiental, con los expertos, para que haya un debate. Lo bueno de poner un proyecto de borrador es que podemos escuchar sobre temas concretos cuáles son las inquietudes y buscar resolverlo. Porque Ministra, este es un tema que es peligroso. Claro. Solo una cosa para cerrar. Este es un tema que es peligroso. Cuando uno oye el debate de Twitter, cuando uno oye el debate de las preocupaciones, y créame que, mire, yo en muchos de los miembros de mi familia que están en temas ambientales o de mis amigos, he tenido personalmente el debate, y cuando uno entra a más profundidad, atiende preocupación por preocupación, cambia el debate, porque cambia de ser un debate emocional a ser un debate técnico, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es lo importante, que se mantenga la discusión más allá de lo emocional. Pero, ministra, usted nos da el ejemplo de los Estados Unidos, nos da el ejemplo de Argentina. Yo le doy un contraejemplo. En el Reino Unido prohibieron el fracking, y lo prohibieron precisamente por preocupaciones medioambientales y geológicas. ¿Qué dice usted respecto a esta decisión de un país bastante desarrollado y con un acervo científico gigantesco? Entonces, frente al tema del Reino Unido, yo diría que es la mejor demostración de que los pilotos son una buena manera de evaluar cuál es la situación. Ellos decidieron hacer unos pilotos, encontraron que en uno de los sitios había más sismicidad de la que estaban esperando, y decidieron suspender los pilotos. Y no ha habido una afectación al medio ambiente, sino que observaron una mayor sismicidad. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que fue lo que dijeron los expertos. Dijeron, hay muchos pozos en Estados Unidos, muchos en Argentina, pero necesitamos saber exactamente el subsuelo de Colombia, cómo reacciona a la técnica de fracturación horizontal. Y por eso siempre hemos dicho, si durante esa fase de pilotos, que toda la ciudadanía va a poder observar, hay alguna variable que presenta afectación, vamos a suspender los pilotos. Es una fase científica que tenemos que llevar a cabo para conocer esto, cómo puede funcionar en territorio colombiano, porque pues no hemos hecho esa fracturación horizontal.
Sí, ministra, el 30 de junio del próximo año va a ser una fecha, digamos, histórica, porque según este proyecto de decreto, hasta esa fecha tienen las empresas para presentar sus planes estratégicos de fracking. ¿Eso quiere decir que eso marcaría el antes y el después para ya entrar a operar fracking de una vez? No, la fecha del 30 de junio que está en el decreto se refiere a otra de la recomendación de la Comisión de Expertos, y es que ellos consideran que algo de lo que debe hacer Colombia es hacer un fortalecimiento de las capacidades institucionales, en particular de los temas de transparencia y de los temas ambientales, porque la gente dice, está muy bien que ustedes en la normativa pongan que se va a utilizar tecnología de mínimo impacto, que se van a hacer temas para mitigar los efectos sobre el medio ambiente, pero es muy importante la supervisión y por eso se requiere un fortalecimiento institucional. Entonces, la fecha del 30 de junio que está en el decreto se refiere a que las entidades del gobierno nacional deben presentar su plan de fortalecimiento institucional. Para el tema de los pilotos, las empresas primero tienen que discutirse el decreto con la ciudadanía, expedirse el decreto, después tiene que salir toda la reglamentación técnica y la reglamentación ambiental, después las empresas tienen que presentar la licencia ambiental y solo se puede empezar la exploración y perforación cuando se haya otorgado una licencia ambiental. Ministra, aprovecho su presencia en estos micrófonos para preguntarle por otro asunto y aprovecho sobre todo porque es fin de año y es época de balances. Hay expertos en minería que han dicho que durante el gobierno Uribe una feria de títulos mineros que se tituló El País a lo largo y ancho del territorio, que ese despelote de la cantidad de títulos mineros no se corrigió durante el gobierno Santos y que el país no sabe realmente cuántos títulos hay entregados. ¿A quién se les entregó? Si de verdad las empresas que los recibieron los van a explotar o los van a explorar o no. ¿Cuál es la realidad hoy, ministra, de los títulos mineros que se entregaron en el periodo Uribe y que aparentemente abarcan buena parte de nuestra geografía? Yamil, pues le agradezco muchísimo su pregunta porque uno de los temas en este balance del 2019 más satisfactorio es que con la Agencia Nacional de Minería ya está listo el catastro minero, un catastro minero totalmente digital y lo vamos a aprender el 15 de enero. En ese catastro minero que se llama ANA y que ha pasado todavía un poco desapercibido, pero esperamos que en enero tenga un poco más de difusión, usted va a poder tener de manera digital desde su computador, usted como usuario, como ciudadano, como periodista, toda la información de los títulos, de cuáles son las condiciones ambientales. Algo que es fundamental es que se ven cuáles son las áreas ambientales protegidas. Entonces, por ejemplo, si hay áreas de reserva forestal en donde no se puede hacer minería por la ley segunda, esas áreas van a salir bloqueadas. Y si hay un conflicto actual entre títulos ya entregados y esas áreas, pues inmediatamente se va a resolver los conflictos. Por primera vez los ciudadanos en Colombia van a tener desde cualquiera de sus computadores acceso a toda la información de los títulos mineros, de quiénes son los dueños, de cuál es su estado de los temas ambientales, cruza también con comunidades étnicas, con negritudes, toda la información de manera digital para que haya absoluta transparencia y conocimiento del catastro minero. Ministra, muchas gracias por estos minutos con la W. Le deseamos mucha suerte en esta tarea que va a desarrollar el año entrante y desde ya lo mejor para usted y para los suyos en el 2020. Juan Pablo, muchas gracias, lo mejor para ustedes en la mesa y lo mejor para todos los colombianos y que todos los colombianos tengan una garantía y una seguridad. Nosotros estamos trabajando esto de la manera más responsable, con absoluta conciencia de la importancia del medio ambiente, pero buscando garantizarle a todos los colombianos su seguridad energética que la utilizan todos en la vida diaria. Que tengan ustedes un feliz año.